Te doy la bienvenida, Acuario, a tu lectura de runas para este comienzo de año, para este 2025. Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte para este inicio de año. A ver, ¿qué mensajes quieren decirte las runas? ¿Qué runas se presentan para este comienzo del 2025? A ver. A ver, Acuario. Bueno, a ver, comencemos como siempre por lo que es el área de la economía, el área de la abundancia. Y acá se presenta una runa muy especial. Vamos a hablar específicamente del mes de enero. En este sentido, la runa que se presenta es Algis, que es una runa de protección, por lo cual es una runa excelente porque por un lado está marcando un tiempo bueno de tranquilidad y de seguridad económica, donde uno se va a mover, como quien diría, con cierta flexibilidad, porque también, viene una potente apertura de oportunidades. ¿De qué forma? Pues bien, en el área de proyectos aparece la runa Ansus, marcando en particular de que es un muy buen tiempo para nuevos tratos, para las alianzas. Es decir, si tenías algún proyecto que querías manifestar en tu vida, Ansus está diciendo de que en este tiempo en particular vas a contar con tus vínculos, con alianzas muy positivas que te van a permitir darle forma a los proyectos, a las ideas. Habla de que comuniques, de que expreses aquellos nudos, por así decirlo, o aquellas complicaciones que vos ves o lo que te falta para darle forma a tus proyectos, porque vas a encontrar grandes alianzas. En el diálogo está la solución. Por eso, Jansus en particular habla de que hables con personas entendidas dentro de esos mismos temas, ¿no? Sea dentro de esa área, sea en el área económica, pero que hables con personas que entiendan del tema, que van a ser grandes aliados, ¿no? De hecho, eh, a la vez como vienen las alianzas para los proyectos, también en cuanto a, digamos, oportunidades, por así decirlo, acá aparece la runa Pertro, que marca una apertura de ofrecimientos importante. Es decir, este comienzo de enero, de alguna manera van a venir varios ofrecimientos que quizás vengan un poco de forma sorpresiva, porque Pertro puntualmente marca los momentos de destape, ¿no? Esas cosas que vienen de forma inesperadas en áreas donde nosotros tampoco esperamos, ¿no? Pero de forma favorable. Entonces, me interesa, como quien diría, observar que hablamos de esa energía inesperada, de la palabra. El elemento aire debe estar a flor de piel en este tiempo. Es decir, intuición, palabra, verbo, comunicación. Todas esas cualidades de ese elemento las vamos a poner por delante, a la orden del día, porque va a ser lo que, cree nuevos puentes. Por eso es importante en este tiempo que lo tengas en cuenta. Ahora bien, en cuanto a lo que son áreas de estudio, ¿no? De crecimiento en ese sentido, acá aparece la runa Hagalas, marcando de que no es un buen momento para el estudio, no es un buen momento, como quien diría, para iniciar cursos. A ver, es un tiempo de manifestar, es un tiempo de, como decimos, generar alianzas y vínculos. No dividamos nuestra energía en este tiempo. Puntualmente Hagaras te dice de que quizás las cosas que inicies en este tiempo, producto de este cambio energético que se da de oportunidades, probablemente tiendas a, como quien diría, querer hacerlo todo, y lo que empieces en cuanto a estudio, capacitaciones y demás en este tiempo por ahí quedan inconclusas. Por eso habla de postergarlas un poco más a partir de febrero, ¿no? Ahora bien, en cuanto
a lo que son, por así decirlo, los patrones de pensamiento, ¿no? Esos patrones de pensamiento negativos que siempre solemos caer, ¿no? Por así decirlo, a lo largo del año siempre vienen pensamientos, cuando estamos más incluso materializando proyectos y demás, siempre suelen aparecer determinados patrones de pensamiento que nos detienen o nos bloquean, ¿no? Acá aparece la runa en este sentido, que es Gera. Gera es una runa de cambio de ciclo, habla de puntualmente de transformarse y dejar ir esos pensamientos negativos, es decir, se aparece un pensamiento limitante como diciendo, bueno, me acaban de ofrecer determinado trabajo, pero yo no sé si estoy para eso, dejemos que venga la comprobación. Si yo lo siento y me parece un buen proyecto para mí, algo que me va a traer buena abundancia, avanzo. No me adelanto con el pensamiento, pero tampoco traigo pensamientos del pasado, dice Gera. Es decir, no comparemos la situación presente con el pasado vivido, ni tampoco saquemos conclusiones apresuradas. Vivamos en el presente y comprobemos todo de forma tangible, es decir, vayamos a la comprobación. Si tengo dudas, bueno, vamos al día a día y que en el día a día venga esa comprobación de esas dudas. No me adelanto con la mente, porque puntualmente dice de que de alguna manera Gera nos marca de que si yo me adelanto mentalmente genero ansiedad o miedos, inseguridad, pero si me quedo todo el tiempo en el presente puedo trabajar esas ciertas necesidades y reconocer qué hay atrás de cada una de ellas, porque de hecho para trabajar esta área aparece puntualmente la runa Nautis marcando de bien, cuál es la necesidad que hay detrás de eso, ¿no? Si mi mente todo el tiempo está, por así decirlo, generando un auto boicot, ¿qué es lo que se esconde detrás de ese boicot? Se esconde una inseguridad, se esconde una carencia. Pues bien, busco trabajar con Nautis, con esa carencia para no volver a caer en esos patrones. Si la mente dice de que tengo miedo de que me estafen, Nautis va a decir, bueno, trabajemos con ¿cuál es la necesidad que hay detrás de todo eso? Quizás hay la necesidad de poder confiar de vuelta en las personas, hay otras cosas a trabajar, trabajemos esas cosas para romper esos patrones de conducta que de alguna manera tienen que ver con el pensamiento y que nos juegan malas pasadas, pero es un tiempo de transformar esos patrones de conducta. De hecho, a ver, venimos con la energía de lo nuevo, viene una gran apertura de renovación, es de alguna manera importante trabajar estas cosas para poder vibrar en esa frecuencia, porque verdaderamente estamos hablando de año nuevo, vida nueva, ¿no? Nunca mejor dicho. De hecho, a ver, cuando hablamos desde el área emocional, esto que mencionamos recién es fundamental que se trabaje. ¿Por qué? Porque acá aparece la energía de la runa Manats marcando un tiempo extraordinario para las parejas. Es un tiempo, digamos, súper positivo para el amor. En particular, Manas lo que los va a marcar es de que si estás en una relación de pareja, la pareja entra en un periodo de crecimiento donde se va a poder gestar, por así decirlo, nuevos pasos en la relación crece, evoluciona. Hablamos de irse a vivir juntos, hablamos de tomar unos votos o compromisos, estamos hablando de, de las parejas que se plantean formar una familia. Esto es importante porque si yo reconozco las necesidades que tengo detrás de los pensamientos que me generan inseguridad al dar estos pasos, voy a poder disfrutarme aún más esta clase de pasos, ¿no? Incluso si no estás en una relación de pareja, habla de hacer esta clase de trabajo porque Manas dice de que se viene un tiempo muy positivo y una muy bonita relación si te lo permitís y si te atreves, porque acá aparece la runa Tivats para marcar en particular que, bueno, pueden venir nuevas personas que sean positivas, favorables, pero si yo no me atrevo a entrar en una nueva relación, no puedo disfrutar del amor, yo no puedo abrirme emocionalmente, no puedo disfrutar de la nueva relación que venga. Ahora bien,
para abrirme emocionalmente tengo que antes haber trabajado lo anteriormente mencionado, ¿no? Pero, de hecho, Tibbets, en cuanto a las parejas, habla de atreverse a dar esos nuevos pasos. Es el tiempo de los nuevos inicios, es el tiempo de los nuevos comienzos, tanto para el área del amor, que viene justamente con esa bendición favorable, como en áreas de proyectos. Espero que esta lectura te haya aportado. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de estos videos, y espero de que tengas un excelente comienzo de año. Hasta pronto.